lo dijo en la primera hora. Bueno, seguimos. En medio del proceso electoral, porque ya estamos en proceso electoral, hubo la convocatoria el pasado 24 de mayo a elecciones anticipadas, presidenciales y legislativas, con un reglamento que ha sido cuestionado por parte de algunos sectores, sobre todo la parte que tiene que ver con la paridad, es decir, que sea obligatorio que los binomios se conformen hombre-mujer, mujer-hombre, la denominada paridad 50%. El Consejo Nacional Electoral determinó que esto se aplique recién en las elecciones de 2025, y claro, aquí hubo una discusión porque la norma contenida en el Código de la Democracia establecía que después de 2021, en la subsiguiente elección general. Esto ha sido muy discutido en estos días y se han presentado algunos recursos. Sin embargo, por ejemplo, ya el Partido Social Cristiano ha anunciado que su binomio será Jean Topic y Pedro Freire, o sea, dos hombres. Esto, como digo, es parte de la discusión y se han presentado recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. El doctor Pablo Semperti, que está con nosotros, él es vocero de la Fundación Guayusa Participativa, que justamente es parte de estos sectores, de estos colectivos que plantean esta reclamación. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Querido Fabricio, muy buenos días con todos los radioescuchas de este programa tan maravilloso. Esta invitación viene por parte de Guayusa Participativa. Quiero comentarles también que yo vengo como vocero de la Fundación Lucha Anticorrupción, de la FLAC. Para nosotros es en realidad un placer estar aquí acompañante, querido Fabricio. Te comentamos que, bueno, nos hemos levantado también consternados con todo este tema que sucedió de la amenaza tremenda a la fiscal general del Estado. Qué horrible, qué cosa para horrible. Y en nuestro afán, en realidad, de poder combatir contra la corrupción y contra todo acto que nace de las instituciones públicas sobre el asunto de la corrupción, es que viene esta iniciativa de la paridad de género. Nosotros debemos respetar este mandato constitucional, ¿sí?, que nace de la Constitución de la República y que luego se asienta dentro del Código de la Democracia, dentro de la Ley Orgánica Electoral, específicamente dentro del artículo 86 y dentro de la disposición transitoria tercera, que dice necesariamente que después de la reforma que se realizó el 13 de febrero de 2020, en las elecciones subsiguientes a las elecciones generales posteriores a la vigencia de esa ley, se tiene que cumplir siempre el 50% y 50% en los binomios presidenciales, en las elecciones unipersonales, y no se está cumpliendo. Para estas elecciones que se les han llamado las elecciones anticipadas, que es un poco extraño, pero bueno, igual son elecciones, se ha decidido conservar el mismo régimen que se tenía anteriormente. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros imaginamos que tiene el poder público, en este caso el CNE, en el caso electoral, es de señalar que se debería cumplir, y esto es lo extraño, se debería cumplir con este mandato legal en las siguientes elecciones generales, llamémoslo así, de tipo de corte nacional, en donde nosotros elegimos presidente, vicepresidente y asambleístas y parlamentarios andinos. Y parlamentarios andinos. Porque eso es lo que elegimos en las elecciones generales. Exactamente, no son seccionales, ¿no? Pero la ley es muy clara, Fabricio. Dice claramente la disposición transitoria tercera, literal E, del Código de la Democracia. La obligación de paridad en los binomios presidenciales se cumplirá a partir de las elecciones subsiguientes a las elecciones generales posteriores a la vigencia de esta presente ley. Entonces ya se cumplieron en el 2021 las elecciones generales. Y ahora... el problema es la subsiguiente, la discusión es la subsiguiente. Ojo, dice elecciones subsiguientes, no dice elecciones generales subsiguientes. Dice elecciones subsiguientes. La norma dice elecciones subsiguientes. No, cualquiera que sea esta. Es así de simple. Entonces se debe cumplir. A ver, pero la subsiguiente ahora fue la de febrero del 2023. Por supuesto, exactamente. Elecciones... Que fue seccional. No, pero estas son elecciones seccionales y hasta ese momento todavía se estaba conservando el tema del 50-50, pero a través de otra norma, con el mismo Código de la Democracia, ¿sí? Se respetaba la paridad de género porque es en otro artículo en el que está contenido el tema de las elecciones pluripersonales. Esto ya se estaba respetando antes de la reforma legislativa de 2020, para asambleístas, ¿ok? Ahora nosotros, para prefectos, prefectas y lo demás. Ahora tenemos nosotros este caso puntual, Fabricio. Ya tenemos elecciones anticipadas de corte general, que son las que se vienen. Pero la disposición es clarísima. Elecciones subsiguientes, no elecciones generales subsiguientes.
Y pueden llamarle a esta elección como sea que se llame, anticipadas o de cualquier corte, pero son elecciones. Y eso es lo que dice la norma. Entonces tiene que respetarse la paridad de género. Entonces ahí viene el reclamo realizado directamente hacia todos los consejeros del CNE. Guayusa Participativa propuso su respectivo escrito y en él se está señalando toda esta cuestión de falta de calidad en la interpretación normativa. Tenemos que respetar la paridad de género, querido Fabricio. La siguiente pregunta es, ¿qué pasaría con aquellas propuestas que ya se está teniendo de binomios hombre-hombre o que se puede tener inclusive hasta mujer-mujer? Entonces ya vienen las primarias, ¿sí? El registro de las primarias hasta el 7 de este mes y luego de eso las inscripciones hasta el 10. Entonces nosotros necesitamos un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral ya. No puede esperar. En este momento todos los ciudadanos debemos ser una causa común para que se pueda corregir esto, entre algunas otras cuestiones más que están sucediendo en las elecciones del CNE o en los procesos que está teniendo el CNE. Y es importante rescatar esto porque si es que vamos a cumplir con la ley, no podemos hacer una selección de cómo a mí me parece o cuándo debería ser, de acuerdo a lo que yo señalaría que significa la ley, es decir, elecciones generales, seccionales o anticipadas en este caso. La norma debe cumplirse. Solamente dice elecciones. Y por lo tanto debe respetarse la paridad de género. ¿Usted no coincide con los argumentos del Consejo Nacional Electoral para haber señalado que no cuenta esta elección, sino que se debe aplicar esa paridad total en 2025? Ahora, 2023 es el año en que debe aplicarse, aunque haya existido una elección, llamémosle adicional, entre comillas. Porque la ley no te está señalando un año de comienzo. Porque si es que te señalara que nosotros vamos a iniciar con la paridad de género desde las próximas elecciones generales en el año 2025, entonces ahí sí, no hay problema, lo iniciamos en 2025. La ley es clara al decir, se cumplirá a partir de las elecciones subsiguientes a las elecciones generales, posteriores a la vigencia de la ley. Entonces, ahora es el momento. Y habla específicamente, este literal E de la disposición transitoria segunda, de los binomios presidenciales. Está destinada específicamente a eso. No hay a dónde irse. Esto no se debe interpretar de una forma hermenéutica que se le llama. Es decir, cuando no hay claridad o cuando hay oscuridad dentro de la ley. Esto es taxativo. Es derecho público. En derecho administrativo se tiene que hacer lo que manda la ley. Tienen que aplicarse estas normas desde ahora. Se supone que hasta el 10 de junio vence el plazo para la inscripción de candidaturas. O sea, en este momento ya está corriendo ese plazo. Hasta el 7 de junio los ejercicios de democracia interna de las organizaciones políticas y hasta el 10 de junio la inscripción de candidaturas. ¿Qué pasa si después, digamos, llegamos al 10 de junio y rebasamos esa fecha del 10 de junio y no hay un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, ya con las candidaturas ya presentadas? De hecho, hay una organización política que ya presentó un binomio, los dos hombres, Jean Topic y Pedro José Freire, que entiendo en estas horas el Partido Social Cristiano va a confirmarlo mediante este ejercicio de democracia interna. Pero hablamos de dos hombres allí. ¿Qué pasa si rebasamos la fecha del 10 y no hay un pronunciamiento del Tribunal Contencioso? Se puede producir un tremendo problema, Fabricio. Si es que tú quieres respetar un calendario electoral y quieres hacerlo a través de las acciones del CNE y después viene el Tribunal Contencioso Electoral a decirte, ¿sabes qué? Tu decisión ha sido revocada y tenemos que retrotraer el proceso de elecciones, eso sería una debacle para el país porque se iría atrasando poco a poco cada uno de los procesos que tiene el CNE planificado. Ahora, en etapas superiores, cuando esto se resuelva en tribunales, si es que llega hasta ese punto, se puede retrotraer el proceso inclusive para poder señalar que tienen que cambiarse estas inscripciones, lo cual cambiaría necesariamente el calendario que tiene planificado el CNE. No sería conveniente. Lo mejor que puede hacer el CNE en este momento es hacer una interpretación correcta de la norma y aplicarla desde este momento, que debe ser aplicada, ¿sí? Sí, bien, pueden que existan algunos intereses, cualquier cuestión que pueda surgir por el tema partidista para proponer binomios, sí, de dos varones en este caso, que es lo que se está buscando proponer,
o bueno, podría ser también de 2 mujeres, pero necesariamente tiene que respetarse la paridad de género y para eso se creó la norma. La ley no está solamente para que sea una especie de adorno y que no sea respetada esta por nuestras autoridades, ¿no? Entonces lo que buscamos es que se respete la ley y que no se cree este caos jurídico, Fabricio. Eso es lo que sucedería. Caos jurídico, desarreglo de todo el cronograma y quién sabe qué otros problemas pueden Pues suceder. yo no me quiero imaginar si rebasamos la fecha del 10, resulta que todos los binomios están conformados, habrá seguramente binomios paritarios, hombre-mujer, pero también ya tenemos un binomio que es hombre-hombre. No me quiero imaginar que después del 10 el Tribunal Contencioso se pronuncie y resulta que les dé la razón a ustedes y disponga que el binomio sea paritario. O sea, esto va a generar un menudo problema para las organizaciones políticas. Correcto, exactamente. Y este también es un llamado a las organizaciones políticas. Respetemos la ley. No se trata de un pronunciamiento de un ente administrativo el cual nos da la facultad de proponer un binomio no paritario. Como organizaciones políticas también se debe tener la responsabilidad de cumplir con la ley. Para eso está la ley es para todos, no para que un órgano administrativo lo interprete y para ver si es que ahí sí yo cumplo o no cumplo con determinadas cuestiones que me convienen o no me convienen dependiendo de las políticas que yo tengo en mi partido. Este es un llamado de atención también a los partidos. Respetemos la ley, respetemos el código de la democracia. A mí me parece esencial que nosotros podamos hacer esto para no crear ese caos jurídico ya de entrada en el país. Correcto, doctor. Con esto cierro. ¿Cuántas reclamaciones se han presentado? ¿Usted tiene conocimiento? Hasta ahora, la única que se conoce de este tipo que está en ámbito administrativo y avanzando para ser respondida, la nuestra. Así es. Ya, y otras reclamaciones no constan en el Tribunal Contencioso. No, que nosotros tengamos conocimiento, por lo menos en este momento en la instancia que se encuentra administrativa, en el CNE, una petición ante el CNE, para después realizar las respectivas peticiones en el ámbito de los tribunales. Esa sería la idea. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Veamos qué pasa con esto. Sobre esto tiene que haber un pronunciamiento antes del 10 y yo coincido plenamente porque de lo contrario va a haber un menudo problema acá. Gracias a nuestro invitado, el doctor Pablo Sempertegui, vocero de la Fundación Guayusa Participativa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.